Entonces, vamos a iniciar con estas diapositivas. El capítulo número 3, ya hicimos todo lo que es la seguridad social, ya vimos toda esa parte. Y ahorita vamos a la parte de parafiscales. Esta es solamente esta parte. Novedades laborales es la tercera parte que todavía nos falta. Vamos a la parte que dice parafiscales, ley 1819 del 2016. Entonces vamos a empezar con ese tema. Bueno, los parafiscales están dentro de la ley 1819 del 2016. Dice que los aportes parafiscales son una contribución obligatoria que algunas empresas deben realizar, como son el SENA, el ICBF y Caja de Compensación Familiar. Por cada empleado que tenga la empresa, cada empleado que usted tenga en su empresa. Dice entonces, cada empleado que tenga, dice, para que estas entidades cumplan con los objetivos para los que fueron creadas. Entonces ese dinero que se recoge es para que cada una de estas entidades cumplan con sus objetivos. O sea, el SENA pueda cumplir con sus objetivos, el ICBF pueda cumplir con sus objetivos y la Caja de Compensación Familiar pueda cumplir con sus objetivos. Esto es Caja de Compensación Familiar. Listo. Algunas empresas que tengan trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo deben hacer un aporte equivalente al 9% de su nómina. 9% que sería la suma de este 2% más 3 más 4. 9% de su nómina por concepto de parafiscales, los cuales se distribuirán de la siguiente forma. De ese 9%, 2% se va para el servicio de aprendizaje SENA, ¿sí? El 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 4% para la Caja de Compensación Familiar. ¿Qué son los aportes parafiscales? Los aportantes mensualmente tienen que realizar unos aportes obligatorios que sirven para financiar el subsidio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del subsidio familiar, es decir, el que otorgan las cajas de compensación familiar. A estos aportes se les conoce como aportes parafiscales. Los pagan los empleadores públicos y privados, las entidades o universidades públicas, las agremiaciones y asociaciones, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, las misiones diplomáticas o consulares y los pensionados. En el caso de las empresas públicas, aparte de realizar estos aportes, deben aportar al Ministerio de Educación Nacional y a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Si tú eres un trabajador independiente, no estás obligado a realizar aportes parafiscales. Aporta bien en www.aportesenlinea.com. Recuerden que con la exoneración que hicieron para las empresas en cuestión de salud, también desapareció el SENA y el ICBF. Y ya las empresas, ese 5% entre SENA e ICBF ya no lo tienen que pagar. Ya no lo tienen que pagar. Se supone que el gobierno iba a suplir esa parte que le correspondía. Dice que respecto a los trabajadores a las trabajadoras de servicio doméstico no se debe realizar aportes parafiscales por ellos, no hay necesidad de pagarles parafiscales a ellos, en vista de que la familia no es una empresa o no es una unidad económica. Ojo, pero es que si son trabajadores de servicio doméstico de una casa de familia, ¿ya? Entonces no habría que pagarle parafiscales porque una casa de familia no es una empresa, pues. Y ese es uno de los ser una unidad económica o una unidad de negocio es un requisito obligatorio para pagar aportes parafiscales. Entonces a ella no habría que pagarle aportes parafiscales. Aunque de forma excepcional debe ser afiliadas a la Caja de Compensación Familiar. ¿Sí? Dice, no obstante, si una familia en su casa de habitación tiene un almacén o cualquier otro establecimiento de comercio
y allí ocupa a uno o más empleados, deberá aportar para fiscales por los empleados que laboran en el establecimiento de comercio, más no por los que ocupan labores domésticas, ¿ya? Entonces, si usted ya lo que tiene es un negocio en su casa, pues hay que pagar para fiscales por sus trabajadores, pero si adicional a sus trabajadores tiene una empleada doméstica que se encarga pues de las cosas de su casa, no habría que pagar para fiscales por esta persona. ¿Cuál es el salario base para pagar los parafiscales? Dice, el salario base sobre el cual se calculan los aportes parafiscales es la totalidad de los valores recibidos como remuneración por el trabajador, como sueldo básicos, comisiones, extras, recargos nocturnos. Se exceptúa el auxilio de transporte por no ser considerado salario. Prácticamente, esos porcentajes se sacan sobre todo lo que constituya salario, que como nosotros mismos lo hemos venido viendo, o sea que prácticamente es la misma base con la que se saca salud, es la misma base con la que se saca pensión, es la misma base con la que se saca caja, fondo de solidaridad. Es exactamente la misma base, que es todo lo que constituye salario. Dice, en el caso de una persona que gane salario integral, como ya lo hemos visto en otras clases, igual como pasa en salud, en pensión y eso, si alguien gana salario integral, a ese salario integral que gana, usted le saca el 70%. Eso creo que ya lo habíamos visto cuando veíamos también la salud. Le saca el 70% y sobre ese 70% es que sacas el porcentaje para los aportes parafiscales. Yo les había enseñado la otra vez las excepciones que era que las empresas estaban exentas de pagar salud, pensión, salud, ARL, salud, SENA y CBF. Esas tres, salud, SENA y CBF son las excepciones. Pero acuérdense que estuvimos hablando también que si la persona gana más de 10 salarios mínimos, tiene que cotizar. La empresa tiene que pagar por él esos valores. Si estamos hablando de un salario integral, lo más seguro es que gane más de 10 salarios mínimos. Entonces, a esas personas fijo, hay que descontarle. La empresa, va a tener que pagar la parte que le corresponde de salud de esas personas, la parte que le corresponde de SENA y le corresponde de ICBF. Pues aquí hay un pequeño ejemplo. Si una persona se gana 10 millones mensuales, pues se le saca el 7%, eso quedaría en 7 millones. Y sobre esos 7 millones, pues se sacaría el 9% de parafiscales. A este 7 millones se le sacaría el 9% de parafiscales, que recuerden, 2 son para el SENA, 3 para el ICBF y 4 para la caja de compensación familiar. La base para cotizar, la cotización de los parafiscales es la misma para salud y para pensión, que es sobre el total de salario de vengado. Todo lo que constituye salario, que es lo que hemos venido hablando cuando veníamos hablando de todo lo que es seguridad social. Bueno, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pues eso realmente es un resumen como de cada uno de los parafiscales que es. Dice, tiene como función capacitar a los colombianos para que adquieran el conocimiento y destrezas necesarias para que logren una adecuada inserción en el desempeño en el campo laboral. El SENA se financia con los aportes que deben realizar todas las empresas, obligada a ellos por cada empleado que tenga, por un porcentaje del 2% de la nómina. Es importante aclarar que la obligación de realizar el aporte mensual al SENA del 2% de la nómina es diferente a la obligación de contratar aprendices. Son dos cosas muy distintas. Hay una ley que exige pagar este 2% hacia el SENA. Y hay otra muy distinta, que es la ley que según el número de empleados que tenga la empresa, tiene que contratar un determinado número de aprendices SENA. De aprendices, pues. Y son dos leyes completamente diferentes. No quiere decir que porque usted pague para fiscales del SENA, entonces ya no va a contratar aprendices. No, eso no tiene nada que ver una con otra. ¿Listo? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tiene como objetivo
propender, creo que ahí me equivoqué, por el bienestar de los niños de bajos recursos y de la familia en general. Es una entidad encargada de proteger los derechos de los menores de edad que no cuentan con los recursos necesarios para procurarse los cuidados mínimos necesarios como el suministro de alimentos, vestido, vivienda y educación. Los recursos que financian a esta entidad provienen del aporte que hacen todas las empresas y empleadores obligados a realizar los aportes parafiscales, que son el 3%. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve este 3% del ICBF? Pues para todos estos niños de bajos recursos y, muy importante más que todo, para todos los hogares de bienestar familiar, todas estas guarderías de bienestar familiar. ¿Sí? De ahí saldría ese 3%. Y por último tenemos las cajas de compensación familiar. Son una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y naturaleza solidaria. Pues eso según la ley 100, que también eso es la que la regula. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos por medio de la gestión y la entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entre los beneficios que entregan las cajas de compensación se pueden encontrar. Hay beneficios en salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda, crédito y microcrédito. La empresa es la que elige la caja de compensación familiar a la que desea afiliar a todos sus empleados y lo que se debe pagar es el 4%. Nosotros aquí en el Valle solo contamos con dos únicas opciones para caja de bienestar, caja de compensación familiar, que es Confandi y Confenalco. Confandi siempre es conocida como la que tiene el lago Calima. Y Confenalco es como la que siempre se conoce como la que tiene, ¿cómo se llama? Bueno, son todos los plurideportivos de los barrios, tienen convenio con Confenalco, entre ellos el Parque de la Caña, todo lo que son los polideportivos. Y el Parque de la Caña también es con Confenalco. ¿Qué más puedo decir por acá? Esto, bueno, muchachos, realmente las personas no le sacan mucho provecho a la caja de compensación familiar y realmente las cajas de compensación familiar pues tienen muchos beneficios. Recuerden que la caja de compensación familiar tiene beneficio por cada hijo que tenga la persona afiliada a la caja. Beneficio por padres mayores ya viejitos, pues creo que es mayores de 65 me parece. Por cada padre que usted tenga vivo, pues mayor de 65 años, le van a dar un subsidio también. La caja de compensación entrega el subsidio de vivienda, ¿sí? Para subsidiar compra de lote o compra de vivienda de interés social. En cuestión de salud, bueno, ellos también hacen brigadas mensuales de recreación, de cultura, de turismo, hacen cursos, etcétera. Y una cosa que me gusta mucho de las cajas de compensación familiar, eso me ocurría con Confenalco, yo no sé la verdad con Fandi, pero con Confenalco me ocurría, que Confenalco, por ejemplo, si tú estás en la caja de compensación familiar de Confenalco, hay una línea donde tú llamas por pertenecer a la caja de compensación familiar y tú puedes pedir cita con especialista, con el especialista que quieran. Ellos tienen pues una lista de especialistas y vale aproximadamente una cita con un especialista, con un buen especialista, puede estar costando alrededor de 180,000 pesos. Una cita con un buen especialista. Si sacas esa cita por medio de la caja de compensación familiar, esa cita con el mismo especialista te puede costar 45,000 pesos. Y es una cita con especialista que te la dan inmediatamente, o sea, entras directo a la agenda, te contactan directo con la secretaria del especialista y en menos de una semana, 15 días, te dan la cita. Es una opción muy buena que tienen las cajas de compensación. Por si alguna vez les interesa, deberían preguntarle. Es muy interesante esa opción en cuestión de salud que tienen las cajas de compensación. Sé que ocurre con Fenalco porque en determinado momento con Confenalco utilicé esa opción, pero no sé con Confan. Continuamos.
Cajas de compensación familiar, requisitos para obtener subsidio familiar. Dice, para obtener derecho a recibir el subsidio familiar, el salario del empleado no puede superar 4 salarios mínimos. Eso es como su tope máximo para poder recibir subsidios. Y que sumada la remuneración con su cónyuge no supere 6 salarios mínimos. Eso es para vivienda, para el subsidio de vivienda. Se requiere además haber laborado por lo menos 96 horas al mes, ¿sí? 96 horas al mes. Recuerden que uno normalmente hace 48 horas, ¿no? 96 serían 2 turnos de 48. Bueno, estamos hablando, 96 horas, estamos hablando que mínimamente trabaje medio tiempo al mes. Al mes. ¿Sí? Pueden ser jornadas de 24 horas semanales, o sea, medio tiempo, 24, 24, 24, 24. Serían 96 horas, ¿sí? Bueno. Dice, los beneficios del subsidio pueden ser los siguientes. Bueno, hijos naturales o adoptados menores de 18 y sin límites si tienen discapacidad. Hermanos huérfanos con las mismas condiciones que lo anterior. Y padres mayores de 60 o menores con alguna incapacidad para laborar. Que convivan y dependan económicamente, dependan económicamente del trabajador es uno de los elementos importantes para este subsidio. Caja de compensación anual, aportes para fiscales. Bueno, vamos a hablar de un tema que pues nos compete mucho en la parte de la nómina, que es aportes para fiscales en el periodo de incapacidad. Aportes para fiscales. O sea, cuando yo tengo una persona incapacitada que no va a la empresa, ¿será que tengo que pagar por esta persona para fiscales? Vamos a revisar el tema. Dice, en opinión del Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo, ¿sí? En opinión del Ministerio de Trabajo, mejor dicho, cuando un trabajador se encuentra incapacitado durante ese periodo, no hay lugar a los pagos para aportes para fiscales. O sea, no se tiene que pagar SENA, no se tiene que pagar ICBF, no se tiene que pagar cada compensación. Esto debido a que el pago que da durante el periodo, durante ese periodo, ya sea que lo dé la EPS o ya sea que lo dé la ARL, eso se le considera un auxilio económico. Ese dinero de incapacidad que da la EPS, pues en caso de que sea una incapacidad general, o ese dinero por incapacidad que da la ARL, si es un accidente laboral, no es salario, sino que se le conoce como un auxilio económico. Como no tiene la connotación de salario, en ese sentido, dice que no habría lugar para el aporte a parafiscales. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, dentro de mi planilla, pues, de pila, ingresa los datos e ingresas que esa persona ha estado incapacitado 10, 15 días, él hace la cuenta para no tener en cuenta, valga la redundancia, estos parafiscales. Pero ahí hay un pequeño problema, muchachos. El problema es que si usted a esa persona no le paga caja de compensación familiar, que es uno de los parafiscales, porque usted dice, no, está incapacitado, entonces no se lo pago. Esa persona se va a ver afectada en los subsidios que le entregan a los hijos o a los padres mayores. Porque allá en la caja de compensación, allá van a ver que la empresa, ese mes, por esa persona, no le pagaron parafiscales porque pues tuvo una incapacidad pues de pronto larga. Recomendación a nivel de experiencia, en la planilla pila se puede configurar de tal forma que a pesar de que esté incapacitado, se pague aunque sea caja de compensación, para que se descarte SENA, se descarte ICBF, pero que aunque sea se pague caja de compensación, en aras de que a esa persona no le vayan a negar el subsidio. No deberían negárselo, pero es que a veces aquí en Colombia estas empresas siempre hacen lo que les dé la gana. Pero si les niegan el subsidio, pues después no vaya a tener a un trabajador discutiendo en tu empresa, pues porque no pudo reclamar el subsidio de los hijos. Entonces lo recomendable para las empresas es pagar ese caja de compensación, así la persona esté en periodo de incapacidad.
Dice, aportes para fiscales en la licencia de maternidad. Yo tengo entonces a una mujer en licencia de maternidad. ¿Será que le tengo que pagar para fiscales? Y mire lo que dice. Aunque la licencia de maternidad no sea pagada por la empresa, sino por la EPS, el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo, considera que esos valores que paga la EPS por concepto de licencia deben ser incorporados por la empresa para efecto de determinar la base sobre la cual se han de pagar los aportes para fiscales. Esto debido a que en el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo define la licencia de maternidad como un descanso remunerado. ¿Qué quiere decir eso? Como la licencia de maternidad se define como un descanso remunerado, ese dinero que da la EPS por esa licencia de maternidad sí se considera salario, sí se considera salario. Entonces, como sí se considera salario, entonces hay que pagar todos los aportes como debe ser, porque es como si estuviera recibiendo el sueldo, ¿ya? Entonces pasa algo distinto con la incapacidad, ¿no? Con la incapacidad se consideran esos valores que le da la EPS o la ARL un auxilio, pero con la licencia de maternidad, esos valores se consideran salario porque la licencia de maternidad es conocida como un descanso remunerado. ¿Listo? No sé si ustedes sepan, muchachos, eso fue algo que salió creo que el día de hoy como recién horneado, salió un nuevo decreto que modifica la ley de la licencia de maternidad y le da mayor refuerzo a las mujeres en embarazo. Antiguamente el refuerzo de la estabilidad reforzada estaba, digamos, más fuerte o más arraigado en contrato a términos indefinidos. Era como, digamos, el punto más fuerte de eso se le llama estabilidad reforzada. Pero, por ejemplo, cuando habían contratos a término fijo y usted se embarazaba, como usted no la despedía ni nada, sino que sencillamente el contrato se acababa, pues la empresa sencillamente lo que hacía era cortarle el trabajo y usted te ponían a voltear con tutelas y con cosas pues para que te reincorporaran. O cuando habían contratos de prestación de servicios que no son laborales y de contratos de obra labor, ¿ya? Que sencillamente te decían, no, es que la obra o labor ya se acabó, entonces chao, y no importaba que estuvieras embarazada. Esa ley que acabó de salir, que modifica todos estos temas de la estabilidad reforzada de las mujeres embarazadas, se amplía el espectro y cubre a cualquier tipo de contrato. Cualquier tipo de contrato. Yo voy a ver si les traigo la ley, se las dejo ahí en el WhatsApp. Entonces cubre a cualquier tipo de contrato, sea contrato obra labor, sea contrato de prestación de servicios, sea contrato de término indefinido fijo. Si usted está embarazada pues, tiene esa estabilidad supremamente reforzada y por nada del mundo la pueden sacar de la empresa hasta que cumpla el periodo de lactancia pues y todo esto de la licencia de maternidad en aras pues de la protección del niño. Dice ahí, sí tendría que leerlo, yo se los traigo, que caso máximo, no sé cuáles serían las condiciones exactas, pero caso máximo, la empresa mínimamente tendría que hacerse cargo, aunque sea, de todo lo relacionado con salud de ella hasta que pase por todo ese periodo. Y ahí hay un tema que es muy importante, muchachos, porque ustedes saben que la licencia de maternidad, digamos que la persona viene trabajando y el contrato se le acaba aquí en agosto y lleva 3 meses de embarazo, primer mes, segundo mes, 3 meses de embarazo. Y avisa pues que tenía 3 meses de embarazo. Y de pronto decían sacarla, no me sé el caso excepcional en que puedan sacarla, pero la empresa tiene que seguirle pagando de ahí para allá la EPS. Se la tiene que seguir pagando. Lo bueno es que cuando usted vaya a dar a luz, como la EPS se ha venido pagando sin interrupción, pueda que usted ya no esté en la empresa, pero la empresa le tiene por obligación que seguir pagando la EPS.
cuando usted dé a luz, le tienen que dar licencia de maternidad, porque la licencia de maternidad la da es la EPS, y como usted está al día con su EPS, le tienen que dar la licencia de maternidad. En ese orden de idea, le tendrían que pagar su sueldo durante todas las 18 semanas de la licencia de maternidad, más el tiempo, pues, de lactancia, pues, hasta que, bueno, durante todo el tiempo que dure la licencia de maternidad. Entonces, pues, eso apenas salió hoy, realmente ese tema. Trataré de buscarlos y se los subo ahí al WhatsApp para que lo lean y lo revisemos. Bueno, por último, tengo aquí una pregunta para todos ustedes, a ver qué opinión me dan. Dice, si una persona trabaja medio tiempo, la empresa debe pagar los parafiscales sobre el salario mínimo completo o sobre ese medio salario que devenga el trabajador. ¿Ustedes qué creen? Dice, los aportes parafiscales por trabajadores vinculados con jornadas de medio tiempo se pagarán sobre el salario que estos devenguen sin importar si no ha alcanzado el salario mínimo. Sin importar. En caso de los aportes de seguridad social, recuerden, seguridad social es salud, pensión, ARL. Eso es seguridad social. Pero para fiscales es SENA, ICBF y Caja. Entonces, mire lo que dice aquí. En el caso de los aportes de seguridad social, o sea, estos de acá, la base no puede ser inferior al salario mínimo. Y las empresas y el trabajador deberán completar los aportes. Bueno, lo que les he venido diciendo. Pero, para los parafiscales, con jornadas de medio tiempo, se pagará solo sobre el salario que devenguen, sin importar si no alcanza el salario mínimo. Entonces, miren que es ahí como una diferencia entre la seguridad social y los parafiscales. Es una diferencia que hay que tener en cuenta en su determinado momento si se necesita liquidar esa parte. Parafiscales sí permiten que se pague por debajo del salario mínimo. Seguridad social no lo permite, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos. Entonces, estas eran las diapositivas de parafiscales. Como les digo, pues no eran realmente muchas. El único tema que ya nos queda pendiente son novedades laborales, que es el último tema